Reporte 100. Está con nosotros la representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Silvia Núñez Esquer. Silvia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien también. Gracias por aceptar esta conversación y un gusto coincidir contigo. Silvia, ¿después de cuántos años va a llegar por fin la alerta de género? Pues dos, porque en junio se cumplieron los 2 años de que la solicitamos en junio del 2019. Ustedes recordarán, pues también se los compartimos, que habíamos hecho la petición formal a la CONAVIM para que investigara la situación de la violencia feminicida en Sonora y particularmente en 6 municipios que en ese momento eran los de mayor incidencia de feminicidio. Ustedes recordarán que fueron Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Empalme, Navojoa y San Luis Río Colorado. Ha cambiado un poquito la configuración geográfica, pero hay 4 o 5 municipios que siguen con la mayor incidencia en Sonora de la Comisión de Feminicidios. Sí, y antes de hace 2 años hubo otra solicitud, Silvia, que se negó. Sí, antes de digamos, del 2015, 2016, sí, casi todas las solicitudes se negaban. Después de eso hubo una incidencia muy fuerte por parte de organizaciones a nivel nacional, entre ellas el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que para entonces ya había interpuesto varias solicitudes de alerta de género e incluso había interpuesto amparo. Por ejemplo, en la primera alerta de violencia de género que se declaró en el país fue la del Estado de México, gracias a un amparo que interpuso el observatorio, y por eso después de 5 años que se había solicitado, se declaró finalmente la alerta de género ahí en el Estado de México. Después de eso, pues ya había combinación, ¿no? En algunos casos se declaraba, en otras no. En el caso de Sonora, solamente se solicitó para el municipio de Cajeme en el 2015, y en 2017 se declara improcedente, es decir, se cierra el proceso y CONAVIM decide que no es necesaria la alerta de género. Posteriormente, a los 2 años más, en 2019, nosotras ya en esta administración veíamos que no había ningún cambio en la política de prevención de la violencia feminicida, al contrario, esta iba en ascenso, la documentábamos día a día, y bueno, la sociedad estaba cimbrada por algunos feminicidios muy crueles, incluso contra niñas, ¿no? Y pues nos decían, nos comentaban incluso los propios medios de comunicación, nos decían, ¿y por qué no solicitan la alerta a ustedes? Y entonces finalmente, después de un análisis, decidimos solicitarla y se presentó el 26 de junio del 2019, y para 6 municipios que eran los que nosotros veníamos viendo que presentaban mayor incidencia de feminicidio, y se hizo la solicitud. Se documentó muy bien cuál era la situación de la violencia feminicida y el fenómeno de desaparición, que en ese momento no es que empezara, sino que se estaba empezando a visibilizar gracias a la actuación de los colectivos de búsqueda, los colectivos ciudadanos, de familiares de personas desaparecidas. Entonces nosotros advertíamos ahí que eso iba a ir en incremento, no había de otra, era la tendencia que había. Y hoy día, pues el tiempo nos dio la razón. A 2 años vemos cómo muchas de las mujeres que desaparecen, pues también aparecen en estas fosas clandestinas, aparecen sin vida y con estos signos de violencia, de tortura, de incomunicación de la libertad previa, ¿no? Entonces, hoy día, pues finalmente la CONAVIM se decide un poco tarde, porque en realidad la alerta de género se le está declarando a este gobierno por lo que no hizo en esta administración, ¿no? Y sin embargo, a quien le va a tocar atenderla es al siguiente gobernador. Entonces, creemos, haberlo hecho un poco más, con más celeridad, debió haberlo hecho antes, porque la alerta de género, su espíritu es ser un mecanismo de protección a las mujeres, y la principal finalidad es que haya políticas públicas que eviten que se siga incrementando el feminicidio y sobre todo que lo erradique. Y nosotros no hemos podido ni siquiera bajar la incidencia, mucho menos pues estamos en vías de erradicarlo, ¿no? Sí, cuando uno le preguntaba o le pregunta a funcionarios del gobierno del estado
responsables de esta temática, la directora del Instituto Sonorense de las Mujeres o el secretario de Gobierno Miguel Pompa en su momento, ellos decían, independientemente de la alerta, estamos actuando como si existiera alerta de género en Sonora. Es la respuesta que da el gobierno de Claudia Pavlovich, o que dio constantemente ante la pregunta de que qué pensaban ellos de una alerta de violencia de género, y ellos decían, hemos trabajado como si estuviéramos alerta. ¿Sí se trabajó como si estuviera alerta, Silvia? Yo creo que no del todo, es decir, se implementaron políticas como cualquier otro gobierno para un tema específico. En este caso existe el Instituto Sonorense de las Mujeres, existe la Secretaría de Seguridad Pública, entonces pues tienen que tener alguna política hacia eso, ¿no? Entonces vimos muy callado al municipio de Hermosillo, por ejemplo, cuando es el municipio con mayor incidencia de feminicidio. Entonces, no vemos realmente que haya políticas para prevenir la violencia, en eso es lo que hemos ido insistiendo y lo hemos dicho siempre. Claro que hacen acciones, o sea, vemos que hay acciones, por supuesto, pero no necesariamente están relacionadas con evitar los feminicidios. Ese es el problema. Sí. O sea, y ese es el espíritu de la alerta de género. O sea, no podemos decir que estaban sentados y no hicieron nada. Vemos que hay cursos, vemos que hay eventos, pero muchos de ellos desafortunadamente se quedan, pues yo diría en el terreno de las relaciones públicas, ¿no? Porque de ahí no sucede nada. Una alerta de género puede permitir medir el impacto de las acciones. En este caso nadie mide las acciones. Se ven nada más los números y se infiere por deducción nada más. Se dice, bueno, pues en este mes bajó y en este mes subió, pero nadie hace investigación de por qué está sucediendo eso o cómo impactaron esas acciones y esas políticas públicas a las mujeres, ¿no? Realmente, a la seguridad y la libertad de las mujeres. Lo que ha pasado en el estado de Sonora y particularmente en este sexenio, nosotros lo vimos, es que siempre el objetivo era evitar la alerta, ¿no? Bloquear la alerta inclusive, ¿no? Se hicieron muchas también estrategias, ustedes recordarán incluso en la anterior solicitud de alerta para el municipio de Cajeme, como una de las académicas hubo de renunciar por las irregularidades que se cometieron, ¿no? Tanto por parte del gobierno del estado como por su interferencia en este grupo de trabajo que debe de ser lo más neutral que se pueda para poder dar un dictamen, ¿no? De cómo está la situación y poder recomendar si se declara o no la alerta. Entonces, el gobierno del estado lo fue dilatando, perdón, y nunca se declaró la alerta. Entonces, en esta ocasión, ya de salida, de repente escuchamos pues que se está de acuerdo con la alerta. Pues sí, porque ya no va a tocar atenderla, ¿no? La alerta ya sí va a ser al siguiente gobernador. Entonces, pues esperamos ya, viendo de frente, pues esperamos que haya coordinación con la federación y que pueda haber más apoyo, porque un decreto de alerta de género no es nada más declarativo. O sea, en el propio documento, en el decreto de alerta, se especifican las acciones que el gobierno tiene que hacer, el presupuesto que le va a destinar. Es decir, no es nada más pararse a decir te declaro la alerta de género, ¿no? Entonces, y si se está declarando, lo que sí está claro es que hubo condiciones, a pesar de todo este bloqueo, a pesar de todos estos intentos de evitar y detener la alerta de género, y que alguien nos comentó, pues alguien cuyo nombre no vamos a decir, pero que nos comentaron pues que quien coordinaba todos los trabajos de la alerta dijo, si la otra la pudimos evitar, pues esta con más razón, sin todavía tener la sensibilidad de cómo estaba la situación de la violencia feminicida, ¿no? Entonces, ahora ya se termina el sexenio y ahora resulta que sí se está de acuerdo con la alerta, ¿no? Pero pues bueno, viendo hacia adelante, esperamos que esta coordinación entre el gobierno del estado y la federación pues pueda traer cosas buenas, junto con los congresos, cosas buenas para que pueda haber realmente esta gran estrategia nacional de seguridad para las mujeres, ¿no? Que todavía no la vemos, la verdad.
Muy bien, Silvia Núñez Esquer, representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Muchas gracias por tomar esta llamada. Estamos en contacto para darle seguimiento a esto. No se sabe cuándo todavía, ¿verdad? Porque esto dijeron que iba a ser en los próximos días. Así es. Y dentro del reglamento de la alerta de género, a las peticionarias nos deben de notificar. En ese momento, pues nosotros les vamos a compartir a ustedes. En cuanto seamos notificados oficialmente, así como nosotras hicimos la solicitud formalmente, pues nos tienen que notificar también de igual manera. Nosotros se los vamos a hacer saber. Muy bien. Silvia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Silvia Núñez Esquer, representante sonora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Reporte 100.